Ciberseguridad bajo estrés, auditoría suma desde la línea 3. Y creo que todos los colegas que estamos por acá y próximos profesionales ya sabemos qué es ciberseguridad en cuanto a un área, ¿verdad? Es un área que se la pasa protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos digitales de las organizaciones. Son los que están trabajando ahí, diseñando, implementando y monitoreando controles en temas de protección de activos digitales. Creo que me voy a atrever a decir que esa área sí la tenemos como muy ubicada. Probablemente, también me voy a atrever a decir que probablemente auditorías sí digamos, bueno, ¿y esos auditores pues qué hacen? Bueno, los auditores son un área independiente, en este caso al área de ciberseguridad. De hecho son un área independiente a todas las áreas operativas de la organización, pero en este caso de ciberseguridad son un área diferente que lo que hacen es revisar que ciberseguridad haga bien su trabajo, entre las demás áreas que revisa, pero como eso es lo que nos concierne hoy, pues eso vamos a estar platicando el día de hoy. Seguirlos felicitando, hombre, por todo el trabajo que están haciendo. En verdad, yo estoy muy honrado de que me hayan pues invitado a compartir aquí con ustedes. Vamos a buscar sumar, y lo primero que les voy a decir también es que todo esto sí que tiene mucha importancia, la importancia de participar en ISACA y la importancia de certificarse. Ustedes por ahí ven un montón de certificados. Yo hubiera querido que en mi tiempo, cuando estaba yo estudiando como ustedes, o que ya estaba por graduarme, alguien me dijera que finalmente certificarse te ayudaba a algo específicamente, sí, a crecer tus conocimientos y demás, pero te ayuda a ganar más dinero, compadre. Entonces, eso es una realidad. ¿Y por qué? Yo siempre platico mi chiste, que ya está muy sonado, pero lo voy a platicar como quiera, en el que llega por aquí una persona que se acaba de certificar, y de hecho, perdónenme, hay certificados de ISACA con los que se pueden referir con Paul, o con el propio capítulo ISACA Lima. Va a estar su presidente, amigo nuestro también, Guillermo. Ahí le pueden preguntar, hay algunos talleres como de certificados, fundamentos de ciberseguridad, fundamentos de auditoría, COVID, la familia de COVID. Entonces, estos certificados, vamos a hablar de un certificado de ciberseguridad. Llegó el compadre ahí a su trabajo, ¿no? Que se acaba de certificar en ciberseguridad. Llegó y le pegó al escritorio de su jefe y le dijo, jefe, necesito que me paguen más dinero porque me acabo de certificar. Ah, caray. Y hay 3 compañías detrás de mí. Y le dijo el jefe, órale, ¿y cuáles compañías? No, pues la luz, el teléfono y el gas, ¿verdad? Se les tengo que pagar a todos. Entonces, chicos, la verdad que, y bueno, colegas, ¿verdad? Sé que estamos de las 2 generaciones, de 2 grandes grupos de audiencias por acá. Sí, definitivamente certificarse se transforma en mayores beneficios. Y, por supuesto, uno de los beneficios principales es que vamos a poder ejercer mejor nuestra profesión. Y bueno, vamos a platicar entonces, para entrar algo en materia de esto, ciberseguridad. Fíjense que hace 2 meses yo tuve la necesidad de ir a casa de mi mamá a llevarle algunos víveres, pues ya ven, con todo este tema pandémico, ¿no? Entonces, cuando venía de regreso de su casa, hacia mi casa, era de noche, estaba lloviendo, estaba oscuro, y caí en un bache, en un hoyo en el camino, y se me ponchó la llanta de mi carro. ¿Y qué pasó luego? Pues, dije, no voy a esperar a la aseguradora porque se va a tardar mucho y está lloviendo, ¿verdad? Entonces me puse a cambiar yo el neumático. Y ahí estaba batallando, porque en verdad estaba batallando, no es como que tenga la gran habilidad para cambiar neumáticos. Yo sé que habrá algunos que sí, no es una de mis habilidades, pero ahí estaba haciendo mi esfuerzo. Y de hecho estaba buscando una de las herramientas que no encontraba. Vi que unas luces de un vehículo se acercaron hacia mí, llegaron ahí, se bajaron 2 personas y dije, genial, me vienen a ayudar. Y sí, de hecho lo primero que me dijeron fue, amigo, ¿tienes algún problema con tu carro? Y yo lo siguiente que apenas les iba a decir sí, y me interrumpieron diciéndome, dame tu cartera y celular. Me asaltaron ahí los malvados. O sea, no tuvieron, me robaron, de hecho me robaron mi celular. Quienes tienen mi celular se dieron cuenta que les dije que perdí todos mis contactos de WhatsApp porque no los tenía respaldados en la nube, por cierto. Entonces falta una mala práctica de seguridad, de resiliencia al menos. El caso es que estos señores aprovecharon, no se tentaron el corazón, no se detuvieron por ver que yo estaba ahí batallando en un momento de crisis. No, al contrario, ellos lo aprovecharon y me atacaron, ¿no? Exactamente lo mismo está sucediendo en el ciberespacio ahora mismo. Las organizaciones están trabajando muy fuerte ahora mismo, intentando mantener sus operaciones disponibles y seguras en este momento del switch rápido que hicimos del esquema de trabajo normal al teletrabajo, ¿verdad? Y en donde algunos huecos pudieron quedar, y estos señores, los cibercriminales, lo saben, ¿verdad? Los adversarios lo saben, y están aprovechando esas oportunidades. Eso están haciendo, ese es el mundo ahorita de los expertos de las áreas de ciberseguridad, o del entorno de ciberseguridad. ¿Qué están haciendo los auditores? Fíjense que los auditores, en base al pulso de auditoría, al estudio del pulso de auditoría 2020 emitido por el IA, nos dice que los auditores están trabajando en algunas actividades extrañas ahorita en la época de la pandemia. ¿Por qué? Porque los auditores normalmente revisan, por ejemplo, los de ciberseguridad, como les decía,
Y cuando los están revisando, imagínense que ahora mismo los de ciberseguridad, durante la pandemia, han estado trabajando fuerte, ¿verdad? Manteniendo las operaciones arriba. Entonces, que los de auditoría vayan y les digan, por cierto, te vengo a revisar ahorita. No, ¿sabes qué, amigo? O sea, ven en un par de meses más, ¿verdad? O sea, ahorita estoy tratando de mantener esto operando y tú me estás aquí pidiendo documentación. Pues no, ¿verdad? O sea, mejor ayúdame, ¿no? A mantener esto arriba. Entonces, de esas cosas vamos a reflexionar ahorita. Y decía yo que los auditores están trabajando en cosas extrañas, ¿no? Algunos de ellos, según el AA, dicen que hay algunos auditores que están asignados en áreas de ventas, en call centers, atendiendo llamadas. Pues, caray, eso está rarísimo. De hecho, es incompatible altamente con las funciones de los auditores, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ahí? Y la hipótesis detrás de eso, del AA, es que dicen que cuando hay una crisis, ante cualquier crisis, hay personas que lloran y hay otras personas que les venden pañuelos a los que están llorando, ¿verdad? Entonces hay compañías ahora mismo que durante la crisis se han visto beneficiadas, entre comillas, económicamente al menos. Las compañías farmacéuticas, las de venta de químicos de limpieza, las de tecnología que venden cosas en línea, o los propios cloud service providers, los proveedores de servicios en la nube, todos ellos se les dispararon, Uber, no se diga, ¿verdad? Se les dispararon las ventas. Y entonces tienen que producir mucho y tienen que atender a muchos clientes y tenían que agarrar ahí a alguien, ¿verdad?, que les ayudara. Y pues ahí vieron a alguien que estaba medio desocupado, algunas de ellas, y ahí están algunos auditores asignados en eso. Entonces de eso vamos a andar reflexionando en esta sesión del día de hoy. Y les decía yo que pues, no les iba a platicar de mis credenciales, más bien de ese tema del auditor. Fíjense que hace 2 años y medio aproximadamente tuve el gusto de participar precisamente en el Latin CAX de Lima. Y ahí se me ocurrió dar una charla que se llamaba El auditor en el misterioso universo de TI. Y entonces, en esa charla explico quién es este tipo, o sea, el auditor, y ahí viene una versión larga de esa explicación, qué habilidades blandas y qué habilidades sólidas debería tener en este mundo informático para transformar una función de auditoría, para transformarla digitalmente y que se convierta, transformarla en general y que se convierta en una función de auditoría actualizada y lista para poder precisamente atender las necesidades de este nuevo mundo, ¿no? Entonces, ahí lo platico y no lo voy a platicar ahorita porque ya, no, hombre, esa versión larga no, pero ustedes van a tener la liga al final de esta presentación y de hecho está grabada toda la sesión. Si a alguien le interesa, pues yo con gusto pues se los dejo por ahí para que lo puedan ver. Y fíjense que el resumen de quién es el auditor, o sea, el resumen rápido es el auditor tradicional, pero en esteroides, ¿verdad? Un auditor con habilidades blandas y habilidades sólidas, reforzadas. Un poco más del valor de ISACA, porque creo que vale mucho la pena platicar de esto. Yo siempre digo que de todas las personas que yo he tenido el gusto de contratar para que trabajen para mí, que me reporten en una organización, todas ellas tienen una característica en especial, todas han tenido una cualidad en especial. Y alguien me va a decir, sí, Arnulfo, pues tienen la actitud y la aptitud, ¿verdad? No, sí, claro, sí sabían hacer el trabajo para el que los estaba contratando en ese momento, pero tenían otra, todas en común, y era que alguien los conocía, alguien me lo referenció, alguien me lo recomendó. Yo hablé y dije, sí lo conozco. ¿En dónde lo vi? Probablemente en la ISACA, ¿verdad? Probablemente en la ISACA. Y por eso es muy importante salir en la foto, colegas. Es reunirnos en estas sesiones, participar, y de ahí fue donde se me ocurrió esta frase también. Ese soy yo cuando estaba más flaco antes de la pandemia. Entonces, esa frase dice, ISACA es como un gimnasio, y de hecho no ISACA, la vida es como un gimnasio. Pero vamos a poner el ejemplo ISACA, o sea, en ISACA no nada más por ir a pararte, bueno, así como vemos en los gimnasios, cuando vas a un gimnasio no nada más por irte a parar enfrente del espejo y hacerle así posiciones fuertes, no por eso te vas a poner bien ponchado y bien fuerte, ¿verdad? No por eso te vas a poner musculoso. Tienes que hacer ejercicio, tienes que ir todos los días, tienes que ser constante. En ISACA es exactamente lo mismo, tienes que ir a eventos, tienes que participar en ellos, tienes que hacer preguntas, tienes que buscar certificarte, tienes que juntarte con tus colegas, en fin, tienes que ejercitarte también en ISACA y en la vida precisamente para alcanzar las metas y sacar todos los beneficios de este tipo de asociaciones y salir en la foto, amigos, porque precisamente por el principio que les decía, de que a veces lo importante no es conocer todo, sino tener el teléfono del que sabe, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien. A ver, ya he dicho todo ese asunto, Arnulfo, pues ¿de qué nos vas a hablar? Que pues no quieres hablar de ciberseguridad, pues vamos a entrarle, ¿no? Entonces vamos a entrarle de ciberseguridad de auditoría. Esta es la agenda del día de hoy, vámonos por primera, ¿no? La antigua normalidad.
Porque si estamos en la nueva normalidad, pues tuvo que haber existido una antigua, ¿no? Entonces vamos a ver qué andaban haciendo los expertos de ciberseguridad y los auditores en aquella antigua normalidad. Y fíjense que esa es la definición de ciberseguridad por ISACA. Y básicamente lo que dice es que los expertos de ciberseguridad se la han pasado y se la pasaban trabajando fuerte en el desarrollo e implementación de controles que garantizaran o ayudaran a proteger la integridad, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos digitales de una organización. ¿Cómo? A través del desarrollo de estrategias, de capacitación, de temas de concientización, de establecimiento de esquemas de resiliencia, de fortalecimiento, de jardinización de personas, ¿no? Que es la parte de concientización que ya mencionaba, jardinización de propias plataformas, evaluación de tendencias, identificación de vulnerabilidades, actividades de clasificación de información, establecimiento de esquemas de clasificación de información. En general, se la pasaban y se la siguen pasando trabajando en proteger o en robustecer las 5 actividades críticas las 5 actividades para la protección de los activos críticos que nos menciona el NIST, que son identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse de ciberataques. Todo esto están haciendo los de ciberseguridad, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo entonces los de auditoría? Los de auditoría, esa es la definición del AA de auditoría, y básicamente lo que dice es que los auditores se la han pasado y se la pasaban confirmando la existencia de controles efectivos que ayudaran a proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos digitales de una organización y que esos activos generaran valor para la organización. ¿Cómo lo hacían o cómo lo hacen? Revisando controles aplicativos, revisando controles generales de TI, revisando procesos de tecnología como el de ciberseguridad y revisando proyectos importantes de tecnología. Además, todo el tiempo se la pasan trabajando hombro a hombro y entrevistando a personas que se la pasan planeando, desarrollando, implementando, probando, usando y abusando de la tecnología. Entonces, esos son los auditores también, sí que se la han pasado trabajando, ¿verdad? Pero que probablemente no hicimos como ambas áreas. Pues vamos a ver aquí algunas actividades o pecadillos, ¿no? Que probablemente incurrieron las dos áreas, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de ellas. La idea es que no las repasemos todas, ¿vale? Tengo el pecado de a veces incluir mucha información en algunas de mis slides. Vamos a echarle un vistazo, pero la idea es que ustedes se queden con esta presentación para que les sirva ahí de referencia. Entonces la primera, probablemente las áreas de auditoría no tenían planeadas auditorías de ciberseguridad. El 30% de las organizaciones a nivel global, según el AA, con los datos del estudio que les comentaba, el Pulso de Auditoría 2020, que por cierto esa bibliografía la van a tener al final de esta presentación también, nos dice que el 30% de las organizaciones a nivel global no tenían planeada para este año y nunca habían ejecutado una revisión de auditoría de ciberseguridad. Híjole, pecadón capital ahí, ¿no? Y luego los de ciberseguridad tal vez cometieron el error de ver a los auditores como ese mal necesario que existe en la organización y no como un aliado, ¿verdad? Además, ambas áreas pudieron haber omitido el tener identificados, monitoreados y asegurados a los proveedores críticos y los usos del Shadow IT, ¿verdad? El Shadow IT, que es la End User Computing, que es esta tecnología que los usuarios adoptan antes de que se las facilite un departamento de tecnología. Un ejemplo de ella es Zoom. Zoom en abril de este año, mucha gente lo empezamos a utilizar porque todavía no nos ofrecían una herramienta de colaboración en nuestras áreas de tecnología. Oye, yo necesito hablar con mi personal y ahorita todos estamos en nuestra casa y vámonos. Había gente que hasta pagaba los $15 para utilizar Zoom, y todos sabemos que en marzo-abril de este año Zoom presentó algunos debilidades de seguridad importantes. Otros pecadillos como auditoría, no hacer valer el derecho de tener acceso a toda la información. Los auditores deben de tener acceso a toda la información, y puede ser que como estaban muy cerca de la operación, no buscaban tener acceso a todo el monitoreo porque estaban muy cómodos. Decían, pues voy y le pregunto a la persona y veo la pantalla ahí físicamente, ¿no? Pero los auditores debieron de haber buscado de ser autosuficientes desde antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora que vas y le pides ayuda al de ciberseguridad, el de ciberseguridad te dice, espérame, compadre, o sea, primero termino de asegurar el firewall, ¿verdad? O lo que sea que esté haciendo, antes de permitirte a ti explicarte cómo funciona la bitácora, ¿no? De actividad de este tipo de herramientas de seguridad. Entonces ese es otro pecadillo que pudieron haber cometido los auditores. Y los amigos de ciberseguridad, pues, hacerse como que los desentendidos cuando les pedían esos accesos, ¿verdad? Esa es una... ¿Por qué? Porque mientras más acceso le des al auditor, pues más cosas te puede observar, ¿verdad? Entonces es otro pecadillo que pudieron haber cometido. Y de hecho, la realidad es que
Mientras más cosas observa el auditor, más valor le agrega a la organización. No necesariamente que estén buscando todo el tiempo observar, sino si le das posibilidad y le das todas las herramientas para que te pueda observar tu proceso y te pueda generar observaciones de valor, esa es la mejor relación que puede existir entre los auditores y las diferentes áreas operativas. Además, como auditoría, probablemente, como decíamos, no desarrollaste suficientes actividades para el desarrollo de actividades de revisión remota, y como expertos de ciberseguridad probablemente no estabas asegurando la información en donde sea que estuviera. Por ejemplo, las computadoras tal vez dentro de tu organización sí protegías, una laptop sí protegías que si estaban conectadas a la red interna, que no navegaran hacia sitios de internet no permitidos, pero si se la llevaban a su casa o a alguna otra red abierta, allá sí podían hacerlo. El tema es que ese control debe de irse con la laptop, ¿verdad? Debe vivir en donde está la información. Entonces son algunos pecadillos que se pudieron haber cometido, pero hay un pecadote, ¿verdad?, que todos nos aventamos. ¿Y cuál creen que es? Pues tómenla, ¿no? Asegurar escenarios de pandemias. Híjole, o sea, ¿por qué? Porque es muy probable que en nuestros documentos de BCP, si hubiéramos tenido bien documentados, o tendríamos al menos ahí alguna definición de que estamos protegiéndonos contra escenarios de pandemias, o que se considera el escenario de pandemias. Pero de tenerlo ahí escrito, a tenerlo simulado, probado y comprobado en la realidad, híjole, yo sigo pidiendo, de hecho en cada charla que hablo de esto siempre digo que si alguien sí lo tenía, me mande un correo, porque lo quiero conocer y quiero estrechar su mano, quiero su autógrafo, ¿verdad? Entonces, ese sí es algo que se nos pudo haber escapado. Fíjense, llegó un momento para los auditores cuando auditar no fue suficiente, ¿no? O más bien, cuando solo auditar no fue suficiente. Y hay un momento en este año, en el primer trimestre, que yo le llamo el día cero, y es ese día en el que nos dijeron en nuestros trabajos que nos teníamos que ir a trabajar desde nuestra casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí venía el virus, ¿verdad? Y luego, caray, no, pues vámonos a nuestra casa. Llegó mi jefe un día a mi oficina, ahí donde estoy en el trabajo, donde estaba físicamente mayormente, y me dice: Arnulfo, a partir de hoy, tú ya no vas a trabajar aquí. Caray, órale, pues ¿por qué? Okay, no, ya no vas a trabajar aquí, compadre, en esta oficina, te vas a ir a trabajar a tu casa. Y gracias. Y entonces llévate todo lo que necesites. Entonces yo me puse a recoger todo lo que según yo necesitaba. Era un viernes, me fui a mi casa, viernes en la tarde. Ese día, creo que fue el último viernes que no tenía la computadora prendida, porque era todo el tiempo el que nos prendía, ¿no? Entonces no la prendí, pero el sábado de la mañana sí. Y cuando me puse a conectar todo y según yo organizar mi nuevo lugar ahí donde iba a trabajar, me di cuenta de algo. No traía mi cargador, no traía el AC adapter, el cargador de la energía eléctrica. Y dije, no puede ser, Arnulfo. O sea, tú tenías solo muy pocos puntos de control que revisar y se te escapó uno de los más básicos, ¿no? Yo tenía 2 o 3 cosas principales que revisar. Imagínense las organizaciones que hicieron ese switch grande, ese switch del trabajo tradicional al teletrabajo, todos los controles que tienen que haber considerado, que tuvieron que haber considerado para hacer precisamente esa migración. El 82% de las organizaciones esperan ser vulneradas o ser atacadas, y muy probablemente vulneradas, precisamente por ese switch rápido que hicieron. Y eso lo dice el estudio de ISACA, el impacto de la ciberseguridad, el impacto de COVID 2019, COVID con V y D, no como decía mi estimado Javier, en las prácticas de ciberseguridad. Ese estudio también lo van a tener en la información de referencia. Bueno, y vamos a ver si estos compadres de ciberseguridad pues realmente están bajo estrés, ¿verdad? Y aquí en este panel que se ve ahí de actividades, pues es una lista enunciativa, más no limitativa, de todas las actividades que deberían de estar haciendo los responsables de ciberseguridad ahora mismo, o que están haciendo más bien. Entonces podemos ver por ahí, vamos a mencionar algunas. La primera, ¿no? Se están atendiendo lo relacionado al incremento de los riesgos relacionados al esquema, a la modificación del esquema de trabajo en el que estamos, es decir, a la modificación hacia el switch del traslado al trabajo al teletrabajo, ¿no? Al esquema de teletrabajo. ¿Qué retos tiene eso? Retos físicos y lógicos, ¿no? Ya platicábamos que el control se debe de ir con el aparato, ¿no? Con el endpoint en este caso. Los endpoints deberemos de entender que son las laptops, los smartphones o tablets, o sea, cualquier dispositivo que traigas contigo, es decir, que utilice el usuario, es un endpoint. Y entonces, y también todo eso con los riesgos relacionados a nivel lógico y a nivel físico de esos dispositivos, o sea, porque esos dispositivos, al ser móviles y traer a la persona con ellos, pues se los pueden robar, ¿no? Entonces han estado trabajando ahí, y esto tiene que tener temas de encripción de la información que tienen almacenada y capacidades de borrado remoto, por ejemplo.
También han estado trabajando fuerte en hacer las adaptaciones necesarias para los BCPs, para los planes BCPs, para que consideren esa última milla ahora, porque antes no protegías, por ejemplo, el enlace de comunicaciones que tenías entre tu red interna o la red de tu organización y las casas de los usuarios, ¿verdad? Pues, ¿para qué? Y ahora que tienes personal crítico trabajando desde sus casas, ahora tienes que proteger también ese enlace, porque si se desconectan, pues es como si el usuario no estuviera, ¿verdad? Como si el personal crítico no estuviera disponible. ¿Qué más han estado haciendo? Pues protegiendo el uso identificando, controlando y monitoreando el uso de actividades Shadow IT, como de las tecnologías tipo Shadow IT como Zoom. También se le han pasado trabajando fuerte, parchando y actualizando plataformas, específicamente actualizando y parchando computadoras, en este caso endpoints, laptops, que tienen mucho tiempo sin conectarse a la red interna de su organización. ¿Por qué? Porque cuando nos fuimos o mandamos a todos a trabajar hacia nuestras casas, se llevaron las laptops, ¿verdad? Todo el mundo se llevó sus laptops. Pero hay muchas organizaciones que para actualizar cada una de las laptops de su infraestructura o de su entorno tecnológico, la forma en la que las actualizaban era desde su red interna. Cuando se conectara la computadora a la red interna, actualizaban o bajaban las actualizaciones en esa computadora y se actualizaba. Pero ahora estas computadoras hay algunas que tienen 4 o 6 meses o tal vez más sin haberlas llevado a conectar a la red interna, entonces están desactualizadas. Esas actividades precisamente son las que están haciendo para ver cómo llevar el control hacia donde están ahora estas computadoras, que es la casa de las personas. Además, fíjense que hay un tema que aquí, la agregación de funciones, el último que viene por acá, que nos habla de que lamentablemente en muchas organizaciones ya ha habido oleadas o despidos de personal, ¿no? O sea, que corren gente. ¿Por qué? Porque necesitan ser más eficientes en sus gastos, ¿no? En sus costos. Y cuando corren gente, lo que sucede es que la actividad que hacía la persona que se fue o que fue despedida se le heredan a alguien más, ¿no? Y eso puede ocasionar problemas relacionados a segregación de funciones. Es decir, que tú hagas funciones incompatibles que no deberías de estar ejecutando. Y fíjense que para estos temas de segregación de funciones, yo siempre que lo platico, siempre hago referencia a un documento que se llama la matriz de segregación de funciones de tecnología, que si ahora mismo no lo han visto ustedes, colegas, se los enseño, ¿no? Es que está aquí. Es una de las páginas que más terror le da a los candidatos que están presentando CISA, CISM o alguna otra certificación relacionada a tecnología, a seguridad de tecnologías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta tabla lo que dice, vean que en el eje X y en el eje Y vienen las mismas funciones de tecnología, nombres de funciones de tecnología. Y cuando se encuentran aquí con una X, lo que quiere decir es que son incompatibles entre ellas, ¿no? Eso quiere decir que un programador no puede implementar cambios en producción, porque si lo hiciera, podría estar modificando aplicaciones, por ejemplo, para que cada transacción que se ejecute le mande un centavo o un dolarcito a una cuenta de él, ¿no? Y pues, estarse robando temas, puede meter ahí riesgos de fraude, incrementar los riesgos de fraude en esos casos. Y hay entonces muchas funciones de tecnología que son incompatibles entre ellas y que los expertos de ciberseguridad y de auditoría deberían de conocer, y en resumen son esas. Cuando estás estudiando el manual CISA, vas muy bien ahí en forma, y cuando llegas a esta página puedes estar una semana completa ahí tratando de memorizarte eso y no lo logras, o al menos yo no, porque yo no tengo memoria fotográfica, yo estoy lejos de ser un genio, ¿no? Entonces quienes no sean genios van a tardar un rato en memorizarse eso, o que no tengan memoria fotográfica, ¿no? Y tal vez incluso si la tienen. Entonces la forma de resumir todo ese slide, yo siempre lo hago con esta palabrita que me encontré por ahí, este acrónimo, se llama TOPES, ¿no? Y si vemos cada una de lo que significan estas letras, por ejemplo podemos ver que es Data Custodian, operaciones de TI, el otro es programador o desarrollador, el otro es end user, el otro es system admin, y el último security admin. Esas funciones que vienen ahí tienen una característica en específico, que son incompatibles entre ellas. Si hay una persona que tiene 2 o más funciones de esas asignadas, es incompatible, está en conflicto con la política de segregación de funciones. Y aprendiéndose esa palabrilla con estos acrónimos, resuelves casi el 80 o 90% de las situaciones o las preguntas relacionadas a segregación de funciones de esa tabla que les mostré. Entonces, pues por ahí para que lo tengan, ¿no? Y claro, pues les va a servir mucho también en su vida profesional, porque precisamente te la pasas observando que todas las actividades no tengan, o que las diferentes funciones que existen no tengan temas de conflicto de interés en cuanto a temas de segregación de funciones. Y todo esto se la pasan haciendo con menos presupuesto y con menos gente y con más legislaciones encima. Entonces, sí, ¿verdad?
Sí están bajo estrés estos compadres, pero no están solos. Pueden pedirle ayuda a otras áreas de control como auditoría. Pero antes de que auditoría les pueda ayudar, auditoría tiene que tener en cuenta 4 consideraciones principales que vamos a ver por acá. La primera, la relación de trabajos de auditoría y la crisis. Fíjense que cuando la crisis se detonó, lo que sucedió, miren, es que mientras la crisis subía, o sea, mientras todo este tema llegaba de la pandemia, la atención de los departamentos de auditoría bajaba, porque le ibas y le preguntabas al de ciberseguridad que cómo hacía un proceso y te decía, ¿sabes qué? Dame oportunidad de atenderte en un par de semanas porque ahorita realmente estoy buscando que la gente se pueda tener sus VPNs activadas, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la atención de los departamentos de auditoría bajó y eso ha provocado que los departamentos de auditoría sea necesario que se vuelvan más autosuficientes a través de técnicas de analíticas de datos y auditoría continua. También deben de considerar los recursos reducidos de auditoría. Fíjense, en el momento en el que la pandemia se detonó y que todos nos mandaron a nuestra casa, el presupuesto y el personal de auditoría bajó. El presupuesto de las áreas de auditoría bajó un 30% y el personal de las áreas de auditoría disminuyó en un 21%. Así. ¿Nos duele ahorita? Pues no, porque hay algunas actividades de auditoría que no estamos haciendo ahora mismo, como cuáles, las auditorías que implican viajar, pero esa disminución existe y les va a doler a los departamentos de auditoría y tiene que ser considerado para cualquier actividad en la que vayan a participar luego. Nuevos riesgos emergieron, esos 2 al menos. Hay otro, ¿verdad? El grupo de salud, pero ese ya es un tema adicional a esta charla, ¿no? Pero alguien va a decir, oye, Adolfo, nuevos riesgos. No, bueno, no son nuevos, pero se potenciaron, ¿verdad? Y se potenciaron fuertemente al haber extendido más la frontera de nuestro perímetro, al llevarlo hacia las casas de nuestros empleados, ¿verdad? El esquema de teletrabajo. ¿Y qué tan importante es la ciberseguridad ahorita, por ejemplo? Nos dice el World Economic Forum en su ejercicio también de evaluación de impactos relacionados a temas de ciberseguridad, nos dice que las compañías que fueron entrevistadas en este ejercicio que hicieron, les preguntaron cuáles eran los 10 principales miedos o preocupaciones que tenían relacionados a la pandemia. Y este top 10, les voy a decir los primeros 3. El primero, un temor que tienen o una preocupación que tienen es la recesión económica global, ¿verdad? que va a ocasionar la pandemia. Pues sí. El segundo, que por el efecto látigo de esa recesión económica global, caigan en la bancarrota, desaparezcan como empresa, ¿no? ¿Cuál creen que es el tercero? Ser víctimas de ciberataques, ¿no? Ah, caray, y fíjense en el top 3 en el que está, ese nivel de importancia le dan. Y de continuidad, pues ya platicábamos que los riesgos relacionados a esto, pues son que no lo teníamos en el radar, ¿verdad? No lo teníamos considerado como uno de los escenarios que debimos de haber tenido probados, simulados y comprobados en ambientes o situaciones reales. Otra consideración que deben de tener los auditores es bajo qué condiciones sí pudieran involucrarse en la operación. Y para eso vamos a ver el modelo de las 3 líneas, que antes se llamaba el modelo de las 3 líneas de defensa. De hecho, este es el modelo de las 3 líneas de defensa anterior. Y ahora en julio-agosto de este año, el AA, que es quien lo emite, lo evolucionó y ahora ya no le llama las 3 líneas de defensa, ahora le llama el modelo de las 3 líneas. Y si pueden ver por aquí, hacía mucha diferencia, una diferencia marcada entre, por eso dejé que es el viejito, porque aquí sí vienen algunas de las áreas, ¿no? Aquí está la administración, la primera línea, la segunda línea de defensa, toda la parte, ahí está la parte de ciberseguridad, dentro de seguridad, y auditoría interna, que es la tercera línea, ¿no? Y cada línea debe ser independiente entre ella para realizar diferentes tipos de actividades. En la línea 1 son los que configuran los controles y los operan, la línea 2 son los que norman y están monitoreando cómo operan los controles, y la línea 3 revisa que estos dos hagan bien su jale. Básicamente y a alto nivel así funciona el modelo de las 3 líneas de defensa. Evolucionó al modelo de las 3 líneas nada más, que es el que vemos acá, y el modelo de las 3 líneas le quitaron la palabra defensa, porque el AA dice, o dentro de su análisis, hablaba de que la palabra defensa se casaba mucho hacia la reactividad, es decir, nuestras labores de defensa no pueden ser reactivas, no solo deberían ser reactivas, deberían de ser también proactivas, o sea, no nada más esperar a que te ataquen para defenderte. Entonces tienes que hacer algunas otras actividades más proactivas y por eso le quitaron esa palabra, pero se sigue llamando el modelo de las 3 líneas. El modelo de las 3 líneas, aquí podemos ver que antes de la pandemia todos teníamos definido y aceptado nuestro rol, cada quien hacíamos el trabajo. ¿Qué sucedió luego? Que durante la pandemia los roles empezaron a mezclar y algunas líneas empezaron a fusionar, la 1 con la 2 principalmente. Y luego las 2, al verse rebasadas, empezaron a pedirle ayuda
a la línea 3, ¿verdad? Que son los de auditoría. Entonces la pregunta aquí es, ¿podría auditoría apoyar a la línea 1 y 2? La respuesta a eso es sí es posible, pero considerando al menos estas 3 grandes salvaguardas. Les voy a dejar un documento al final con más detalle de estas salvaguardas y algunas otras adicionales para que quien quiera ahondar más sobre eso lo pueda ver. Pero la primera es un viejo conocido de los auditores. Debes delimitar tus actividades a asesorar, pero no implementar. Básicamente yo te puedo decir cómo hacer una política, pero yo no puedo hacer la política. Porque si yo hago la política, luego no puedo revisarla. Imagínense que ustedes les pidan en su organización, oye, desarrollame la política de seguridad, y tú eres el auditor, claro, déjame la hago, y la entregas. Y luego te dicen a ti mismo, oye, revisa que la política de seguridad esté bien hecha. Pues claro que vas a decir que está bien hecha, pues yo la hice, ¿no? Entonces por eso tienen que tener independencia los auditores, por eso deben de estar asesorando, pero no implementando. Entonces esa es una parte máxima de los auditores que deberíamos de considerar. Sí puedes ayudar en actividades de continuidad ahorita, pero no puedes implementar ningún control relacionado a ello, ni operarlo. La segunda, utilizar equipos distintos para dar apoyo a la administración y futuras auditorías. Sí, si yo tengo 4 auditores a mi cargo y la administración me dice, oye Arnulfo, necesito 2 auditores tuyos para que se vengan aquí a ayudar en temas de continuidad otra vez, por ejemplo. Ah, sí, llévatelos. Pero yo debería de saber y debería de informar al comité de auditoría que esos 2 auditores no van a poder revisar ese proceso en el año inmediato siguiente o hasta que la administración tome control de ese proceso nuevamente. Con quienes sí lo puedo revisar son mis otros 2 auditores, acuérdense que decía que tenía 4, los 2 que no se vieron involucrados en esa participación. Pero la tercera salvaguardia, o en el tercer punto, es cuando me quitan a mis 4 personas, ¿no? En esa condición yo tendría que decir que ahora como área de auditoría interna estoy incapacitado para revisar ese proceso en el año inmediato siguiente, o debo esperar hasta que la administración tome control de ese proceso para poderlo revisar, o que me permitan tener auditores externos o outsourcing para revisar ese proceso. Entonces esas 3 salvaguardas, considerándolas, bajo esas condiciones podemos responder una pregunta importante que es un super dato para las áreas de ciberseguridad o áreas de control que necesiten ayuda en los auditores. ¿Nos pueden ayudar? Sí nos pueden ayudar tomando en cuenta esas consideraciones, y de hecho deberían de ayudarnos. O sea, los auditores no podrían escudarse excusarse, voy a quitar la palabra excusarse en sus principios de objetividad e independencia, que básicamente esto es de lo que hablan. Es que los auditores siempre nos dicen, no, bueno, yo ya te vine y te dije, ya te vine a decir que tu política le falta arreglarle estas cosas o agregarle estos lineamientos, pero yo no se los puedo agregar, porque si se los agrego ya no te puedo revisar, entonces ponte a trabajar tú. Normalmente así lo hacen, porque si lo hago, afecta mis principios de objetividad e independencia, y normalmente les va a tocar en su vida profesional que los auditores siempre utilizan bueno, siempre siguen ese principio, y de hecho es correcto, pero bueno, en esta ocasión, si necesitas ayuda a los auditores, tomando las consideraciones que acabamos de platicar, y en cualquier otra situación, deberían de poderte ayudar, porque los auditores existen igual que las otras áreas de la organización para ayudar a cumplir a la organización con sus objetivos, ¿verdad? Y si en ese momento los necesitan para que apoyen, deberían de poder apoyarnos. Entonces, ¿qué es la primera cosa que deben de hacer para poder apoyar? Recalibrar y alinear el plan de auditoría, o recalibrar su función para alinearla con las otras funciones de control. Lo primero, deberían de poder reprogramar, posponer, cancelar o crear nuevas auditorías de áreas bajo estrés, ¿no? ¿Como cuál? Como ciberseguridad. Entonces deberían de una auditoría que se está creando mucho, que es muy común que se realice si es que no se tenía planeada, es una auditoría ágil de BCP para ver qué es lo que falta en los temas de continuidad y corregirlo. Otro tema que deben de considerar los auditores es considerar extender o dar más plazo para remediar los hallazgos de riesgo bajo y medio. Eso es bien importante, de riesgo bajo y medio. Los de riesgo alto se tienen que atender ya porque pues, nos pueden hacer daño, ¿no? Entonces yo siempre platico ahí y digo que cuando inició la pandemia, por ahí de abril o acá en México, ¿no? En abril o mayo de este año, que era cuando estaba ahí muy crudo el asunto, y ya está regresando, ¿no? Me hablaron del banco. Y me hablaron del banco y me dijeron, oye Rolfo, tú tienes aquí unas deudas con nosotros. Y yo, sí, lamentablemente. Bueno, si quieres te damos un plazo sin intereses para que lo pagues. Y dije, caray, fíjense, a estos les debo dinero y me están dando plazo. Entonces suena muy lógico que los auditores pues podrían tener esa flexibilidad para los riesgos bajos y medios. Todos los cambios que se tengan que hacer, que se hayan hecho, se les tiene que informar al comité de auditoría, por supuesto. Y si es necesario, se tienen que modificar los manuales de auditoría para incluir algunas adendas o lineamientos que sean necesarios para esta nueva normalidad. ¿Como cuáles?
el derecho a grabar algunas entrevistas de los auditores que se hagan a través de videoconferencia, porque a veces es necesario tener eso como evidencia, pero todo debe estar alineado y aprobado en los temas de privacidad, tanto del país en el que estemos como de la organización para la que sirvamos. Y agregar, ahorita platicaban del esquema de los esquema de trabajos Agile, también aplica en auditoría y ayuda precisamente a acortar los ciclos de las auditorías. Entonces también, si no lo teníamos considerado dentro de nuestro manual de auditoría, hay que incluirlo porque va a ser más que nunca es necesario ahora que nuestras auditorías sean lo más cortas posibles y que entreguen valor rápidamente con la menor cantidad de recursos posibles involucrados en ellas. Y implementar un enfoque de mapa de aseguramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nos complementemos con las otras áreas, ¿verdad? Es decir, por ponerlo muy crudo, o sea, o muy alto nivel, si seguridad ya revisó un proceso, no lo vuelvas a revisar tú completo, pronúnciate sobre lo que ellos hicieron y enfócate a otro, ¿no? Para alcanzar entre ambos, a cubrir un espectro más grande de riesgos y que alcances a aprovechar el trabajo de ellos. Eso es algo que se viene haciendo o que se debe hacer no solo ahora mismo en la contingencia, pero que toma más relevancia ahora mismo, ¿verdad? Porque hay que hacer más con menos, ¿no? Que es lo que se ha escuchado mucho. Ya que hagamos eso, ya hemos recalibrado nuestra función de auditoría y la habremos alineado con otras funciones de control como ciberseguridad, pero todavía seguimos trabajando a distancia y todavía se ve lejos la vacuna, ¿verdad? O sea, pues ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, ahora es el perfecto o el tiempo perfecto para empezar a utilizar nuestras habilidades remotas, de ejecución de auditorías remotas y auditar desde casa. Entonces vamos a tener aquí, o les voy a mostrar, trabajos de auditoría que nos pueden ayudar a sumar desde la línea de auditoría, que es la 3, a las otras líneas. Entonces, para eso tenemos 4 recursos principales que vemos por acá. Emigrar del uso de los walkthroughs a los talkthroughs. Los auditores normalmente hacen un proceso que se llama los walkthroughs, o los recorridos de procesos, que es que te sientas con una persona para que te platique el proceso y va recolectando evidencia de cada una de las partes del proceso que se siguen. Políticas, pantallas, documentos. Ahora debemos de evolucionar del uso de los walkthroughs presenciales a los llamados talkthroughs, que son recorridos a distancia, ¿no? Los mismos recorridos, pero ahora ejecutando y basados en herramientas como las herramientas que tenemos y que estamos utilizando ahora mismo, que es la videoconferencia. Además, debemos como auditores, si no lo tenemos, que es muy probable que todavía no lo tengamos bien armado, debemos de armar o potenciar nuestras capacidades de auditoría continua y de analítica de datos. ¿Para qué? Para a través de todas esos 4 recursos principales poder ejecutar cualquiera de estas auditorías que tenemos por acá, que desde nuestra línea de nuestra línea de defensa, o me permito decir nuestra línea de defensa, pero lo voy a quitar, de nuestra línea, la línea 3, nos ayuden a sumar la línea 1 y 2. Entonces, estas revisiones? Son revisiones que si no hemos hecho como auditoría o como seguridad, todavía estamos en tiempo y de hecho deberíamos de hacerlas lo antes posible. La primera, identificar nuevos puntos únicos de falla. Fíjense que en el esquema de teletrabajo, en el esquema tradicional de trabajo antes de la pandemia, las organizaciones tenían alrededor de 5% de su personal en promedio trabajando en esquema de teletrabajo, solo el 5%. Y ahora en el esquema de la pandemia, durante la pandemia, las organizaciones mandaron a trabajar a su casa el 70 u 80% de su fuerza de trabajo. Eso quiere decir que si el concentrador de VPNs, por ejemplo, nos falla, ese 70 u 80% de las personas que están trabajando desde su casa o no se van a poder conectar o se van a conectar de forma insegura. Entonces esos puntos nuevos de falla se tienen que encontrar. Se debe de hacer, pero que sí, rapidísimo o lo antes posible, una revisión del ambiente de control del esquema de teletrabajo en el que confirmes que los endpoints estén encriptados, que la información que manden esté encriptada y que que tengan capacidades de borrado remoto y que tengan una adecuada asignación y eliminación o aprovisionamiento y desaprovisionamiento de las cuentas VPN. En marzo de este año, abril-marzo de este año, o febrero-marzo, febrero-marzo-abril, hubo un pico muy importante de asignación de cuentas VPNs. Y después de eso, hubo una salida muy importante de personal, las oleadas de despido que lamentablemente han existido en diferentes organizaciones. Y eso puede haber ocasionado que haya cuentas VPN que estén todavía activas, que ya no sean, que sean de empleados que ya no trabajen en la organización. Entonces hay que verlo pues, lo antes posible. Además, también deberíamos estar buscando ver, por ejemplo, ya me adelanto un poco acá, ayudar a identificar a la organización
las cláusulas de alivio de los contratos que tengan. Fíjense que déjenme les platico a qué se refiere eso. Yo tengo un colega que en junio, en enero de este año, acababa de rentar su primer local o su primer lugar para poner una consultoría pequeña. Era él y otra persona. Se rentó un local y lo rentó en enero de este año. Cuando se detona la pandemia, en febrero o marzo, pues ya no pudo ir a su local, ¿no? O sea, ya no pudo ir, y él tenía un contrato por un año al menos con ese local. Buscó cancelar el contrato y el dueño de ese contrato de arrendamiento le dijo, sí lo puedes cancelar, pero te cuesta tanto, ¿eh? por terminarlo antes de tiempo, te penalizo. Le dijo, híjole, me conviene más, mejor quedarme rentándolo, ¿no? Y lo estuvo pagando durante algún tiempo. Nos reunimos, algunos colegas y yo con él, virtualmente, por Zoom, y estábamos platicando, ya saben, ¿verdad? Siempre sale el tema de la pandemia. Digo, oye, pues tengo este problema, fíjense, él platicaba su caso, ¿no? Y otro amigo que sabe de leyes, le dijo, oye, no, es que tú te puedes apegar a los términos de causa de fuerza mayor y la ley te protege para que termines ese contrato sin penalización. Caray, fíjense, él era una persona con una microempresa que tenía un solo contrato importante, y se le había escapado revisar qué cláusulas de alivio tenía. Imagínense las organizaciones, todas las cláusulas de alivio que pueden tener y que nosotros les podríamos ayudar a identificarles. Algunas cláusulas de alivio de ese tipo son limitaciones de responsabilidad, el que no te penalicen por lo que les decíamos, que no te penalicen por terminar rápido un contrato o antes un contrato, ciberseguros, cualquier tema que pueda ayudar en la liquidez de la organización o a salir de un contrato que en ese momento no les esté sacando provecho, pues esos son temas que deberíamos de poderles ayudar. Hay otro tema súper importante que se llama asegurar que se documenten y se supervisen las simplificaciones administrativas o los controles relajados. Simplificaciones administrativas o controles relajados. Ahora, durante la pandemia, es muy común, es muy común que nos digan en nuestra organización, oye, la gente se está quejando porque se les vence el password. Entonces, los passwords normalmente vencían, por ejemplo, en un mes. Pero no, ¿sabes qué? Mejor hazle más largo el umbral, porque nos van a estar llame y va a haber gente que se va a quedar sin poder trabajar porque se les bloquea el password. Entonces, umbrales de password extendidos son un ejemplo, por ejemplo, de precisamente controles o simplificaciones, controles relajados o simplificaciones administrativas, USBs habilitados, puertos USBs que se hayan habilitado para algún tema de trabajo remoto, implementaciones de software o la instalación de algún software especial que se tenga que utilizar en el momento del teletrabajo, asignación de cuentas VPNs para gente que tal vez ya no esté trabajando en esquema de teletrabajo, todos esos, o que se les hayan asignado solo para mientras estuvieran trabajando en teletrabajo, todas esas simplificaciones administrativas o controles relajados, otras que no son tecnológicas, normalmente a veces para cheques grandes que vayan a hacer de un pago a un proveedor, se necesiten 2 autorizaciones. Pues para que coincidan las 2 personas ahora que están separadas físicamente tal vez va a ser difícil y solo lo dejen a uno, por eso se llaman simplificaciones administrativas. Hay que tenerlas bien identificadas y documentadas. Además debemos de confirmar la existencia de controles, por ejemplo, para pagarle a proveedores críticos. Yo siempre platico que cuando preparé esta charla, me cortaron el gas de mi casa, el servicio de gas. Estos canijos, no me llegó la cuenta, no me llegó ni el recibo electrónico ni la factura física, ¿no? Y a ellos no les importó, ellos vinieron y me cortaron el gas. Entonces en las organizaciones puede pasar exactamente lo mismo, pero ahí sí puede ocasionar una interrupción importante. ¿Por qué podría pasar? Por lo mismo, porque falla un proceso. La persona tal vez que pagaba este tipo de servicios se enfermó de COVID. Entonces, ¿cómo le haces, verdad? Entonces hay que ver que haya controles adecuados para precisamente cubrir este tipo de eventualidades. Y todas estas entonces son otras auditorías que se pueden estar ejecutando precisamente para sumar desde la línea de auditoría. Y bueno, después de la pandemia va a venir el reinicio y la evolución y la revolución de las áreas de control. Lo primero, no vamos a regresar al business as usual, no vamos a regresar el BAU famoso business as usual, no vamos a regresar a lo de antes. El teletrabajo llegó para quedarse y las organizaciones antes de la pandemia valoraban más el estar que el hacer. Y ahora van a valorar más el hacer que el estar. De nuevo, ¿no? O sea, antes valoraban más el estar ahí en la organización, que el hacer, que el entregar resultados. Ahora a las organizaciones ya no les va a importar tanto estar ahí, que estés ahí, sino que hagas, ¿no? Que entregues resultados. Hay que ver, tomar en cuenta las eficiencias que se van a venir de presupuesto y recursos.
mantener la inercia de lo que ya hacíamos bien, ajustar cualquier tema que hayamos avanzado durante los temas de contingencia y mantenerlo, asegurarnos que los controles relajados regresen a su estado original. ¿Cuáles controles relajados? Los que habíamos dicho que teníamos que tener identificados, umbrales de restablecimiento de contraseñas e incluso de su complejidad, puertos USB que hayamos dejado activados, compras de cierto rango que solo se hayan quedado con autorización, regresarlas a su doble autorización, duración de asignación de permisos VPN, por ejemplo. Además, debemos de considerar todas las nuevas regulaciones que están emergiendo y debemos de confirmar que se cuenta con capacidades para atender a los nuevos clientes o las necesidades de los nuevos clientes. ¿Por qué? Porque antes los clientes, la mayoría se digitalizaron. Según la FELABAN nos dice que los usuarios en Latinoamérica, los usuarios de servicios digitales de banca o de servicios financieros digitales, es decir, que compren en línea o que transaccionan desde un portal de banca en línea, crecieron 400%. ¿Por qué? Porque antes los usuarios tenían miedo de subirse a una plataforma tecnológica para hacer compras porque decían, me contagio de virus, malware en este caso. Y ahora a esas mismas personas les da miedo de salir e ir a una sucursal bancaria o ir a comprar en algún lado porque se contagian de otro virus, el mendigo COVID, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos a atender ese tipo de nuevas necesidades y nuevo momento del mercado en el que estamos, ¿no? Y fíjense que para hacer eso debemos de cumplir con estas 5 promesas pendientes. Lo primero, implementar los procesos de auditoría continua y analítica de datos. Solo el 30% de las organizaciones a nivel global, según el AA, realmente tienen capacidades fuertes de auditoría continua. Entonces hay que cumplir esa promesa. Adaptarnos a la nueva transformación digital acelerada. Las organizaciones se transformaron en 3 meses, se transformaron digitalmente en 3 meses, lo que se esperaba que se transformaran digitalmente en 3 años, según la OEA. Y eso precisamente pues tiene retos relacionados a los controles que deberían de haber ido madurando con el tiempo de esa transformación digital, y como ahora se hizo rápido, hay que confirmar que existan. Uso adicional de tecnología emergente para auditar y para auditarla. Hay muchas organizaciones que están utilizando ahora cámaras inteligentes de circuito cerrado para monitorear sus inventarios o drones para contar su inventario. Considerar los nuevos retos de la privacidad y ciberseguridad. Ahora en todos lados nos escanean, ¿no? Y además muchos ya estamos utilizando las tecnologías contactless. Entonces, pero en todos lados nos escanean para ver si tenemos temperatura o temas de reconocimiento facial. Si estamos recolectando esa información, en dónde se está yendo y qué estamos haciendo con ella, también es importante. Auditarlo, nunca hemos auditado, como la inteligencia artificial. Podríamos decir, ¿y para qué vamos a revisar la inteligencia artificial? Hay muchos bancos que están utilizando ahora mismo sus algoritmos para posicionar o para decidir si te dan o no crédito basados en inteligencia artificial. Además, los kioscos en donde pagamos de forma sin que haya un cajero ahí en las tiendas comerciales también utilizan inteligencia artificial. Entonces hay que ver qué decisiones están tomando, porque la inteligencia artificial aprende de los datos que le damos. Si le metemos basura, toma decisiones basura o malas, ¿no? Todo esto lo que nos va a ayudar es que tenemos un cambio generacional importante en las áreas de control. El 64% de los directores de auditoría, por ejemplo, según el AA, ahora ya son de generación X o millennials, y ya vienen todos ustedes que ya tienen un digital mindset diferente, ya no le tienen tanto respeto a la tecnología, ya la usan y abusan de ella también, malvados. Entonces hay que utilizarla de forma responsable y seguramente nos va a ayudar a potenciar este tipo de actividades en un mundo democratizado de datos o data driven, ¿no? En este mundo en el que estamos obligados a tomar decisiones basadas en la información y no en la imaginación. Entonces, dicho eso, el antivirus para el área de aseguramiento, ahí les va la receta del doctor para las funciones de control. La primera, el enfoque de la nueva generación de profesionales. Noten, por favor, analícenlo ustedes. Según también el World Economic Forum y el libro de Andrés Oppenheimer, el Sálvese quien pueda, dice que estos empleos, este top 10 de empleos van a desaparecer o van a tender a desaparecer en los próximos años. Entonces, no le den por ahí, compadres. O sea, no saben a ir por esas actividades. ¿Saben a cuáles sí se tienen que ir? A estas, las carreras del futuro. Noten cuál es la tercera, profesionales en ciberseguridad. Pero ¿cuáles son algunas de las habilidades que creen que necesitan los profesionales de ciberseguridad? La 1 y la 2. En la 1 y la 2, o sea, puede ser un experto de ciberseguridad o puede ser un experto en áreas de negocio, dependiendo para qué utilices tus capacidades de analítica de datos o de uso de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, sí, yo los invito a que, pues, por favor, se sumen a esas carreras con ustedes que van a ser los nuevos profesionales
del futuro y que nos van a ayudar precisamente a este mundo post-pandémico a seguirlo protegiendo como intentamos hacerlo los profesionales que andamos ahora mismo trabajando acá. Además, en los otros 2 bullets van a ver por ahí que hay algunos documentos importantes, el checklist para las áreas de, este es comité de auditoría, para que todo lo que deben saber los comités de auditoría sobre COVID, este documento que está buenísimo con las consideraciones de riesgo para COVID de todas las áreas, no nada más de tecnología, RH, tesorería, la parte de producción, compras, todas ellas lo van a poder ver aquí. Las consideraciones que deberían de tener los auditores para poder ayudar a las áreas de líneas 1 y 2 en caso de que necesiten sus servicios. Y las presentaciones 50 sombras de TI, está padre, habla precisamente del uso de Shadow IT y cómo protegerla. La parte del auditor del misterioso universo de TI, ese es un video completo de la charla que me tocó dictar en el Latin Cast Lima. Y auditando la inteligencia artificial, qué herramientas tenemos para auditar la inteligencia artificial hoy mismo. Y amigos, si persisten las molestias, tomen este tratamiento y llámenme por la mañana. Y recuerden, la crisis pasará y ante la recesión eminente hay que ser áreas de control y personas inteligentes y dar paso al frente. Muchísimas gracias.